teníamos que correr el cañón de un lado al otro, te tiraban con balas, con proyectiles que iluminaban todo el campo de combate y tenían una especie de radar que le decía las posiciones, ¿viste? Y bueno, así nos enteramos que íbamos a Malvinas y que se armó la guerra. Pero el 1 de mayo fue lo peor que, o sea, fue lo impresionante, porque no... si bien la guerra la había visto en una película, no era lo mismo vivir la carne propia. Y fue movimiento de tierra y hasta ahí éramos espectadores nosotros, porque veíamos cómo le daban al aeropuerto desde el cerro. Y aquel que diga que no tuvo miedo es totalmente mentira. Todos estábamos aterrados. Y pasamos hambre, o sea, porque nosotros en ese momento íbamos nos comíamos una vez al día, eso a las 4 de la tarde creo, y sopa y verdura nada más. Muchos de los que nos tenían que dirigir, que nos tenían que llevar de la mano a cómo combatir, fallaron, se demostraron sus peores miserias, dejaron a los compañeros solo en el campo de combate, nos robaron la comida, nos estaquearon, nos torturaron. Te estoy hablando generalizado, ¿no? Por lo que yo escucho desde el año 83, que soy un militante, hasta hoy, por lo que recabo en los distintos compañeros. Malvinas tiene 1.600 kilómetros de costa, con lo cual la defensa se tendría que haber basado en una alta movilidad de todas las tropas que se pudieran dirigir a los distintos puntos de posible desembarco muy rápidamente. Justamente el tipo de transporte que habíamos llevado por las características del suelo, una turba muy débil que solamente se podía trasladar a partir de vehículos como los que poseían los Kelpers, que eran unos Land Rover en base de aleación aluminio con muy bajo peso, hizo de que el 21 de mayo los ingleses desembarquen en San Carlos y que no hayan tenido por parte de la defensa argentina una resistencia muy importante. No obstante lo cual, una vez concentrada la cabeza de playa, la fuerte ataque que llevaron adelante la Fuerza Aérea con los distintos aviones que entraron en combate en su bautismo de fuego, le generó a los ingleses un nivel importante de bajas, por lo cual tuvieron que evaluar otras cabezas de playa. En algo sí hubo coincidencia, porque yo he hablado con comandantes militares británicos y de otros países, pero sobre todo con aviadores británicos, con militares británicos, hasta con el comandante de los Gurkhas, que no hicieron sino ponderar, por ejemplo, la pericia y la valentía, por ejemplo, desplegada por ejemplo, nombraron concretamente bueno, además del aspecto tecnológico, la combinación Super-Etendard, Exocet, etc. Bueno, ellos no podían creer la forma en que atacaban los barcos la aviación argentina. De la actividad de ataques a unidades de superficie, a unidades navales, prácticamente nosotros no visualizamos absolutamente nada, porque estaban los buques que fueron atacados estaban lejos y fueron atacados a muy baja cota. Pero sí nos permitió darnos cuenta, después que ocurrió, porque nos llamó poderosamente la atención, el ataque al Invencible se visualizó perfectamente en sus consecuencias, porque nosotros visualizamos en la pantalla que algo raro estaba pasando por el movimiento
distinto que existía hacia el lugar donde estaban los buques. Ya no todos convergían hacia el lugar de donde salían, sino que convergían hacia otro punto. Los Harrier que estaban en vuelo eran recuperados en otros puntos que a nosotros nos producía el desconcierto de decir, ¿qué pasa acá? Acá veo que el misil se desprende. Yo nunca había visto lanzar un Exocet. O sea, para mí los misiles se lanzaban como los que tirábamos nosotros, aire-aire, que salían desde la lanzadora. Pero este era distinto. Este se desprendía completamente inerte y por caída libre. Y unos metros abajo del avión prendía el motor cohete y salía el misil hacia adelante. Los Super en este punto regresan hacia Río Grande, se terminaba su misión acá, ellos ya no tenían más nada que hacer. Nosotros seguimos volando atrás del misil, atrás de la Estela. Unos instantes después de que desaparece el misil en el horizonte, en el mismo horizonte y en el mismo lugar donde desaparece el misil, aparece la silueta de un barco, de un buque, totalmente distinta a la silueta de un buque normal. Sentí una explosión a mi izquierda, miré y vi una 4 que explotaba, se le volaba un pedazo de plano e impactaba en el agua. Esa fue una imagen muy fugaz. Volví a mirar al portaaviones, sigo viendo al frente, entro a distancia de cañones, un poco antes en realidad de distancia de cañones, empiezo a tirar, sabiendo que empecé a tirar antes, pero en realidad ya me había pasado anteriormente. El entrar tirando cañones me fortalecía, o sea, me daba a mí, me daba coraje, me daba energía, no sé, era algo, y sentía que no me iba a pasar nada. Y cuando estuve encima, el portaaviones estaba totalmente cubierto de humo, de la mitad para abajo era todo humo. Estaba lleno de humo, estaba envuelto en humo. Mi altura de vuelo era entre la pista y el agua, entre la pista del portaaviones y el agua, estaba en la mitad, y al portaaviones lo agarro desde atrás. O sea, el portaaviones estaba yendo en la misma dirección que yo estaba atacando. Así que le tiro mis bombas en la popa, la parte de atrás, y como estaba muy cerca y no pude salir por arriba porque era muy grande y muy alto, hice un viraje a la derecha y le pasé por todo el lateral derecho al portaaviones. Viré a la izquierda y puse rumbo de escape. No me contestó nadie, así que seguí solo mi rumbo de escape, y después de haber volado unos cuantos minutos, vi adelante mío en el horizonte un puntito negro, y lo primero que pensé es que era un Harrier que me venía a interceptar. Lo volví a ver y el puntito seguía en el mismo lugar, así que rápidamente me di cuenta que el punto no venía sino que iba, y que era otro A4 que había logrado salir. Llamé, no me contestó, me empecé a acercar, era una A4 indudablemente, así que cuando estuve bien cerca, formé, me puse pegadito, y el piloto levanta el brazo y hace una seña para que me reúna, y cuando levanta el brazo veo que tiene el buzo color naranja, el buzo antiexposición, y en nuestro escuadrón, que teníamos limitada cantidad de buzos y nos lo cambiábamos, había solamente 2 buzos color naranja. Uno era el mío y el otro era el del primer teniente Ureta. Éramos los únicos 2 que teníamos buzo naranja. Así que cuando levantó el brazo me di cuenta que era Ureta, y también me di cuenta que los 2 derribados habían sido Vázquez y Castillo. Le formé, seguimos volando con rumbo de escape. Al tiempo pudimos restablecer la comunicación radioeléctrica, nos volvimos a comunicar. Ahí sí rápidamente nos pasamos el informe del vuelo, que habíamos visto el portaaviones, que habíamos tirado. Los 2 derribos era un tema muy importante. Yo le comenté que había visto 2 derribos, él me dijo que había visto uno solo. Así que le comenté que el segundo sí lo había visto yo también, así que había 2 aviones derribados. Y lo siguiente que hacemos es decidir si volvíamos a la base directamente o volvíamos a los reabastecedores que nos estaban esperando en un punto en el medio del océano, para ver si necesitábamos combustible. Abre la puerta y ahí nomás me pega el grito y dice: señor, venga. Salga acaso a asomarme de la puerta del radar y veo cómo sale, ya estaba en vuelo el misil Roland,
que impactó de pleno en uno de los Harrier, pero en una cosa que parecía un ejercicio de prueba de tiro, porque el Harrier no hizo absolutamente nada, ninguna maniobra vacía ni nada para evitar. Y cuando explotó la bomba, ahí vimos que estaban a 30 metros nosotros los ingleses. Y ahí empezamos a tirar. Ahí es donde se perdió más soldados, o sea, donde perdimos, tuvimos como 9, 10 veteranos de guerra que murieron ahí. Entonces nos fuimos, el subteniente, nos fuimos replegando, tirando tiros, y toda la compañía se fue replegando. La compañía se fue replegando. Hay varias cosas para decir. Hay una de ellas que la repudio totalmente. Y fuimos nosotros los responsables, el personal militar o quienes estaban a cargo del gobierno militar. Cuando se trajo de noche y a escondida a los soldados que habían combatido en Malvinas. De noche y escondido. Y ahí empieza la desmalvinización. Cuando tendrían que haberse dado órdenes para que todas las bandas militares del país estuvieran en las avenidas nuestras para recibirlo en un gran desfile a todos. Que nosotros apenas vinimos, no nos hicieron un desfile. Entonces ningún gobierno nos hizo un desfile. Estamos pidiendo a gritos, porque se vio en el Bicentenario, cuando venían nos pedían autógrafos, nos abrazaban, se sacaban fotos la gente con nosotros. Para que la ciudadanía pudiera directamente gozar del saber de que su hijo, su primo, su sobrino, su novio, su hermano, su tío, venía con vida. Nosotros queremos tener un desfile, que antes de morirnos, que queremos desfilar con nuestros compañeros que estuvieron en Malvinas. No queremos más que eso. Íbamos también a tener gente llorando porque había muchos que no volvieron, porque quedaron allá. Y merced a esa orden donde estuvo Viñones, Nicolaides, etcétera, no se cumplió. Y nosotros, por segunda vez, lo derrotábamos a aquellos soldados que venían derrotados. La ciudadanía lo volvía a derrotar. ¿Cómo no iban a quedar acobardados, lastimados? Porque muchos vinieron no solamente heridos en el cuerpo, sino con mutilaciones en el alma, con mutilaciones en su cabeza. Y no fue reconocido el veterano de guerra como tal. Para nosotros la guerra termina el 14 de junio a las 9 de la mañana, cuando ordenan que la artillería cese el fuego. La unidad en la que yo estuve fue la última unidad en dejar de disparar con un solo cañón. El cañón de la batería C fue el que disparó hasta agotar la munición. Cuando le ordenaron dejar de disparar, dejó de disparar porque el cañón no funcionaba más.
Y nosotros decimos que nosotros no nos rendimos, nos retiramos del campo de batalla, solamente. Un tema importante a destacar es